Era el hijo de un fabricante muy rico que había de tener gran participación en la organización de la próxima Exposición Universal. Me extrañó extraordinariamente ver cómo aquel joven y en los otros pocos amigos masculinos de las muchachas se había desarrollado la ciencia de todo lo relativo a trajes, manera de vestir, cigarros, bebidas inglesas y caballos, ciencia que poseía hasta en sus menores detalles con orgullosa infalibilidad, lindante con la silenciosa modestia del sabio, pero se había desarrollado aisladamente, sin ir acompañada de una mínima cultura intelectual. No tenía ninguna vacilación respecto a la oportunidad del smoking o del pijama, pero no sospechaba que hay palabras que unas veces pueden emplearse y otras no. E ignoraba las reglas gramaticales más sencillas. Esta disparidad entre las dos culturas debía de darse exactamente igual en su padre, presidente del sindicato de propietarios de Balbec, que decía a los electores en una carta abierta que mandó pegar por las esquinas: yo he querido verlo al alcalde para hablarle, pero él no ha querido escuchar mis justas griefs. Octavio ganaba en el casino todos los premios de Boston, Tango, etc., cosa que le facilitaría, si él quería, una buena boda en esa sociedad de baños de mar, donde muchas veces la pareja de una muchacha resulta ser su pareja de verdad y para siempre. Encendió un cigarro al mismo tiempo que decía a Albertina: si usted me permite, lo mismo que se pide autorización para acabar sin dejar de hablar un trabajo urgente, porque él no podía estar sin hacer nada, aunque en realidad nunca hizo nada. Y como la inactividad total acaba por tener los mismos efectos que el exagerado trabajo, así en la esfera de lo moral como en lo del cuerpo y en los músculos, la constante nulidad intelectual que se cobijaba tras la frente soñadora de Octavio le originó, a pesar de su aspecto de tranquilidad, comezones de pensar que le quitaban el sueño, exactamente como hubiera podido ocurrirle a un metafísico rendido de ideas. Yo, pensando que si conocía a sus amigos tendría más ocasiones de ver a las muchachas, estuve a punto de pedir a Albertina que me presentara, y se lo dije en cuanto a que el joven se marchó repitiendo: estoy tonto. Al decírselo, lo hacía con intención de inculcarle la idea de presentármele la primera vez que nos viéramos. Pero, ¿qué dice usted? No le voy a presentar un niño tongo. Aquí abundan mucho, pero es una gente que no podría hablar con usted. Este juega muy bien al golf, es un punto del golf, y nada más. Yo sé lo que me digo, no congeniarían ustedes. Sus amigas de usted se van a quejar si las abandona. Le dije a ver si me proponía que fuéramos a buscarlas. No, no me necesitan para nada. Nos cruzamos con Bloch, que me dedicó una sonrisa fina e insinuante, un poco azorada con referencia a Albertina, a la que no conocía, o por lo menos si la conocía era sin conocerla por presentación. Al propio tiempo inclinó la cabeza con tiesura y aspereza de movimiento. ¿Cómo se llama ese ostrogodo? Me preguntó Albertina. Yo no sé por qué me saluda, porque no me conoce. Por eso no le he devuelto el saludo. Pero no tuve tiempo de contestar, porque Bloch vino derechito hacia nosotros y me dijo: perdona que te interrumpa, pero te prevengo que yo voy mañana a Donciers. Esperar más me parece una descortesía, y no sé lo que pensará de mí Saint-Loup en Bye. Tomaré el tren a las 2, ya lo sabes, a tus órdenes. Pero yo ya no pensaba más que en ver a Albertina y conocer a sus amigas, y don Siers, como no tenía nada que ver con ellas y me haría volver pasada la hora de ir a la playa, me pareció que estaba en el fin del mundo. Dije a Bloch que me era imposible. Bueno, pues iré yo solo, diría Saint-Loup, para halagar su clericalismo, esos dos ridículos alejandrinos del llamado Auret. Sabrás que mi deber no depende del suyo, que él haga lo que quiera, yo con el mío cumplo. Reconozco que es buen mozo, dijo Albertina, pero me revienta. A mí nunca se me había ocurrido que Bloch pudiera ser buen mozo, y en efecto lo era, con su cabeza un poco prominente, su nariz repulgada, su aspecto de gran finura y de estar persuadido de ella. Tenía una cara simpática, pero no podía gustar a Albertina, y quizás se debía a eso al lado malo de la muchacha, a la dureza e insensibilidad de la cuadrilla mósil, a su grosería con todo lo que no fuese de su círculo.
Más adelante, cuando los presenté, la antipatía de Albertina no bajó de punto. Bloch pertenecía a una clase social en la que se había llegado a una especie de transacción entre el tono de broma del gran mundo y el respeto conveniente a las buenas maneras que debe tener todo hombre, con las manos limpias. Transacción que se diferencia de los modales del gran mundo, pero que no por eso deja de ser una especie sumamente odiosa de mundanismo. Cuando le presentaban a alguien se inclinaba con exagerado respeto y sonrisa escéptica, y si se trataba de un hombre decía mucho gusto, caballero, con voz que se burlaba de las palabras mismas que estaba pronunciando, pero que delataba la conciencia de que él no era ningún bruto. Tras este primer minuto consagrado a una costumbre que Bloch observaba, pero con cierta burla, como esa otra que tenía de decir el primero del año, le deseo a usted mil felicidades. Comenzaba a desplegar unos modales finos y malignos y a proferir cosas sutiles que muchas veces eran muy exactas, pero que, según decía Albertina, le atacaban los nervios. Cuando ese primer día le dije yo que se llamaba Bloch, exclamó Albertina, claro, habría apostado a algo que era judío. Se ve muy en claro que es eso, hace las figuras de todos los de su raza. Más adelante Bloch habría de irritar a Albertina por otra cosa. Como ocurre a muchos intelectuales, le sucedía a Bloch que no podía decir sencillamente las cosas sencillas. Para cada una daba con un calificativo culto y enseguida generalizaba. Esto molestaba mucho a Albertina, que no era amiga de que nadie se metiera en lo que hacía, porque una vez que se torció un pie y tuvo que estarse en casa, Bloch iba diciendo, está echada en la meridiana, pero por ubicuidad no deja de ir a vagos campos de golf y remotos tenis. Eso era pura literatura, pero como Albertina se daba cuenta de que esas palabras podían indisponerla con algunas personas que la habían invitado y a quienes dijo que no podía moverse, con eso bastó para que tomara ojeriza a la cara y a la voz del muchacho que decía esas cosas. Nos separamos, Albertina y yo, con promesa de salir un día juntos. Había hablado con ella sin saber en dónde caían mis palabras ni a dónde iban a parar, como el que tira piedras a un abismo insondable. Es un hecho constantemente observado en la vida corriente que la persona a quien van dirigidas nuestras palabras las llena de una significación que extrae ella de su propia sustancia y que es muy distinta de aquella con que nosotros las pronunciamos. Pero si además resulta que nos encontramos junto a una persona cuya educación, aficiones, lecturas y principios nos son desconocidos, como me ocurría a mí con Albertina, no sabemos si nuestras palabras le harán más efecto que a un bicho a quien tuviera uno que explicar ciertas cosas. De modo que la empresa de intimar con Albertina se me representaba lo mismo que querer entrar en contacto con lo desconocido o lo imposible, al modo de un ejercicio incómodo, como doma de caballo y descansado, cual la cría de abejas o el cultivar rosas. Unas horas antes se me figuraba a mí que Albertina se limitaría a saludarme desde lejos, y acabábamos de separarnos después de proyectar una excursión juntos. Me hice promesa de ser más atrevido con Albertina la próxima vez que la viera, y formé por anticipado el plan de todo lo que había de decirle y hasta de los favores que le pediría, ahora que ya tenía yo la impresión de que Albertina era un poco ligera, pero tan susceptible de influencias es el espíritu como una planta, una célula o los elementos químicos, y cuando se mete en un medio nuevo, que son las circunstancias y el ambiente, se modifica como aquellos. Cuando volví a verme delante de Albertina, como por el mero hecho de su presencia, ya era yo un ser distinto. Le dije cosas muy otras de las que tenía pensadas. Luego, acordándome de la sien inflamada, pensé si Albertina no apreciaría más una frase amable, que viese ella que era desinteresada, y además me sentía un poco azorado ante algunas de sus sonrisas y miradas. Lo mismo podían significar ligereza de cascos que alegoría tontona de una muchacha vivaracha, pero honrada en el fondo. Una misma expresión de cara o de lenguaje podía tener acepciones diversas y yo dudaba como un estudiante duda delante de un ejercicio de versión griega. Esta vez nos encontramos enseguida con la muchacha alta, Andrea, la que había saltado por encima del viejo. Albertina tuvo que presentarme. Su amiga tenía unos ojos clarísimos. Recordaban esas puertas abiertas que hay en un cuarto sombrío y por las que se ve una habitación toda llena de sol y de reflejos verdosos del mar radiante. Pasaron 5 individuos a los que conocía yo mucho de vista desde que estaba en Balbec. Muchas veces me pregunté quiénes podrían ser. No es gente muy chic,
me dijo Albertina burlona y con aire de desprecio. El viejecito de pelo teñido, que lleva guantes amarillos, hay que ver qué facha tiene, ¿eh? Es estupendo. Es el dentista de Balbec, un buen hombre. El gordo es el alcalde, y ese otro gordo, más pequeñito, debe usted de haberle visto. Es el profesor de baile, un tío tonto que no nos puede ver porque en el casino metemos mucho ruido, estropeamos las sillas y queremos bailar sin alfombra. Así que nunca nos ha dado premio, aunque no hay nadie que sepa bailar más que nosotras. El dentista es buena persona. Yo le hubiera dicho adiós para molestar al profesor de baile, pero no podía ser, porque va con ellos el señor Saint Croix, el diputado provincial, que es un individuo de muy buena familia, pero que se ha ido con los republicanos por el dinero. No le saluda a ninguna persona decente. Se trata con mi tío por las cosas del gobierno, pero el resto de mi familia le vuelve la espalda. Ese delgado, del impermeable, es el director de orquesta. ¿Pero no lo conoce usted? Dirige divinamente. ¿No ha ido usted a oír caballería rusicana? Es una cosa ideal. Esta noche da un concierto, pero no podemos ir porque es en el ayuntamiento. Al casino sí se puede ir, pero en el salón del ayuntamiento han quitado el Cristo que había, y si fuésemos le daría un ataque a la madre de Andrea. Y usted me dirá que el marido de mi tía es del gobierno, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Mi tía es mi tía. Y no se crea usted por eso que la quiero. Nunca tuvo otro deseo que librarse de mí. La persona que me ha servido de madre realmente y con el doble mérito porque no es nada mío es una amiga y claro, la quiero como una madre. Ya le enseñaré su retrato. Un momento después se nos acercó el campeón de golf y jugador de baccarat, Octavio. Se me figuró haber descubierto entre él y yo un lazo común, porque, según deduje de la conversación, era un poco pariente de los Verdurán, que le estimaban mucho, pero habló desdeñosamente de los famosos miércoles, añadiendo que Verdurín ignoraba el uso del smoking, por lo cual era verdaderamente molesto encontrársele en algunos music halls, donde no tenía uno ganas de oírse llamar a gritos «¡Hola, galopín!» por un señor de americana y corbata negra, como notario de pueblo. Se marchó Octavio y enseguida Andrea, al pasar por delante del chalet donde vivía, entró en su casa sin haberme dicho una sola palabra durante todo el paseo. Sentí mucho que se fuera, tanto más porque mientras hablaba yo a Albertina de la frialdad de su amiga conmigo y cortejaba mentalmente esa dificultad que Albertina mostraba en hacerme amigo de sus amigas con la honestidad aquella en que tropezó Elzir el primer día para presentarme, pasaron unas muchachas, las de Ambresac, a quienes saludé. Albertina también les dijo adiós. Yo me creí que con esto iba a ganar a los ojos de Albertina. Eran hijas de una parienta de la marquesa de Villeparisis, conocidas también de la princesa de Luxemburgo. Los señores de Ambresac, gente riquísima, tenían un hotelito en Balbec, vivían con suma sencillez y vestían siempre lo mismo. El marido con su americana y la señora con un traje oscuro. Ambos hacían a mi abuela saludos muy cumplidos, sin objeto alguno. Las hijas eran muy guapas y vestían con mayor elegancia, pero elegancia de ciudad y no de playa. Con sus faldas hasta el suelo y sus grandes sombreros no parecían de la misma humanidad que Albertina, la cual sabía muy bien quiénes eran aquellas muchachas. Ah, con que conoce a esas de Ambresac. Se trata usted con gente muy chic, pues a pesar de eso son muy sencillas, añadió, como si ambas cosas fuesen contradictorias. Son muy simpáticas, pero están tan perfectamente educadas que no las dejan ir al casino, sobre todo por nosotras, porque nosotros somos muy mal tono. ¿Le gustan a usted? A mí, según y cómo, son los patitos blancos. Eso tiene su encanto. Si a usted le gustan los patitos blancos, no tiene usted más que pedir. Y parece que pueden gustar, porque una de ellas tiene ya novio, el marqués de Saint-Loup, cosa que da mucha pena a la pequeña que estaba enamorada del muchacho. A mí, solo con esa manera que tienen de hablar con el borde de los labios me ponen nerviosa. Y además visten ridículamente. Van a jugar al golf con traje de seda. A su edad van vestidas con más pretensiones que señoras que saben ya lo que es vestir. Ahí tiene usted a la señora de Eltsir. Esa sí que es elegante. Contesté que a mí me habían parecido que la esposa del pintor iba muy sencilla, y Albertina se echó a reír. Sí, muy sencilla, pero viste deliciosamente, y para llegar a eso, que le parece a usted sencillo, gasta un disparate. Los trajes de la señora de Eltsir, en efecto, no decían nada a una persona que no fuese de gusto muy seguro y sobrio en cosas de vestir. Yo carecía de esa cualidad.
En cambio, Elzir la poseía en su grado sumo, según me dijo Albertina. Yo no lo había sospechado, como no sospeché tampoco que las cosas elegantes, pero sencillas, que adornaban su estudio eran maravillas que el pintor codició largo tiempo y de cuya historia y cambios de dueño estuvo al tanto hasta que ganó bastante dinero para comprarlas. Pero en este sector, Albertín era tan ignorante como yo y no podía enseñarme nada nuevo, mientras que en lo del vestir, despabilada por su instinto de coqueta o quizás por el sentimiento de nostalgia de la muchacha pobre que saborea con desinterés y delicadeza en las personas ricas las cosas que ella no puede gastar, me habló muy bien de los refinamientos de Elzir, tan exigente que todas las mujeres le parecían mal vestidas y que, por considerar un mundo todo lo que fuese proporción y matiz, tenía que encargar para su mujer sombrillas, sombreros y abrigos que le costaban un dineral y cuyas bellezas enseñó a apreciar a Albertina, aunque para una persona sin gusto eran letra muerta, como me pasó a mí. Además, Albertina, que pintaba un poco, pero sin tener, según confesión propia, ninguna disposición, sentía gran admiración por Elzir y, gracias a sus conversaciones con el pintor, entendía de cuadros, lo cual contrastaba con su entusiasmo por caballería rusticana. Y es que, en realidad, y aunque eso no se veía muy bien, Albertina era muy inteligente, y en las cosas que decía las tonterías no eran suyas, sino de su ambiente y edad. Elzir ejerció en Albertina una influencia muy feliz, pero limitada. Todas las formas de inteligencia no habían alcanzado en Albertina igual desarrollo. La afición a la pintura casi se había puesto a la altura de la afición a las cosas de vestir y demás formas de elegancia, pero en la música se quedó muy atrás. De nada sirvió que Albertina supiera quiénes eran las de Ambresac, pero como el que puede lo mucho, no por eso puede también lo poco, después de mi saludo a esas señoritas no encontré a Albertina más animada a presentarme a sus amigas que antes. Sí que es usted amable en concederles tanta importancia. No las haga usted caso, no valen nada. ¿Qué significan esas chiquillas para un hombre de mérito como usted? Andrea sí que es muy inteligente. Es muy buena muchacha, aunque rematadamente rara, pero las otras son realmente muy tontas. Después de separarme de Albertina me puse a pensar en lo que me dijo respecto al noviazgo de San Luc, y me dolió que Roberto me lo hubiese ocultado y quisiera una cosa tan mal hecha como casarse antes de romper con su querida. Unos días después me presentaron a Andrea y como estuvimos hablando un rato me aproveché para decirle que me gustaría que nos viésemos al día siguiente, pero ella me respondió que era imposible porque había encontrado a su madre bastante mal y no quería dejarla sola. A los 2 días fui a ver a Elzir, el cual me habló de lo simpático que yo había sido a Andrea. Yo le dije, a mí sí que me ha resultado ella simpática desde el primer día. Le pedí que nos viésemos, pero no podía ser, según me dijo. Sí, me lo ha contado, respondió Elzir. Lo sintió mucho, pero tenía aceptado una invitación a una comida de campo a 10 leguas de Balbec para ir en coche y no podía volverse atrás. Aunque semejante embuste, dado que Andrea me conocía muy poco, era cosa insignificante, yo no debí seguir tratándome con una persona capaz de eso, porque lo que la gente hace una vez, hace ciento, y si todos los años fuera uno a ver a ese amigo que la primera vez no pudo acudir a una cita o se acatarró aquel día, le volveríamos a encontrar con otro catarro, nos faltaría a la cita otra vez, y todo por una misma razón permanente que a él se le antojaban razones variadas, ocasionadas por las circunstancias. Una mañana, después de aquel día en que Andrea me dijo que tenía que estarse con su madre, iba yo paseando un poco con Albertina, a la que me encontré lanzando al aire con un cordón de seda un extraño símbolo que la hacía asemejarse a la idolatría de Giotto. Era lo que se llamaba un diabolo, y tan en desuso ha caído hoy ese juego que los comentaristas del porvenir, cuando vean el retrato de una muchacha con un diablo en la mano, podrán disertar, como ante una figura alegórica de la arena, respecto al significado de ese objeto. Al cabo de un momento, aquella amiga suya de aspecto pobre y seco, que el primer día que la vi se burló tan malignamente del pobre viejo, cuya testa rozaron los ligeros pies de Andrea, se acercó y dijo a Albertina, «Buenos días, ¿no te molesto?». Se había quitado el sombrero que la estorbaba y sus cabellos, como una variedad vegetal desconocida y deliciosa, le descansaban en la frente con toda la minuciosa delicadeza de su foliación. Albertina, quizás molesta por verla sin nada en la cabeza, no contestó, se mantuvo en un silencio glacial, pero a pesar de todo la otra se quedó,
aunque Albertina la tenía a distancia, arreglándoselas de modo que unos momentos andaba sola con ella y otros conmigo, dejando a su amiga atrás, y para que me presentara no tuve más remedio que pedírselo delante de la muchacha. Entonces, en el momento que Albertina dio mi nombre, por la cara, por los ojos azules de aquella chiquilla que tan mala me pareció cuando dijo «pobre viejo», me da lástima, vi pasar y resplandecer una sonrisa cordial y amable, y la muchacha me tendió la mano. Tenía el pelo dorado, y no solo el pelo, porque aunque la cara era de color de rosa y los ojos azules se parecían al purpúreo cielo matinal, donde asoma y brilla el oro por doquiera. Yo me entusiasmé enseguida y me dije que debía de ser una niña tímida cuando sentía cariño, que por mí, por simpatía a mí, se quedó con nosotros, no obstante los sofiones de Albertina, y que sin duda se había alegrado mucho al poder confesarme por fin con aquella mirada sonriente y buena, que sería tan cariñosa conmigo como terrible era con las demás. Indudablemente me había visto en la playa, cuando yo aún no la conocía, y desde entonces debió de estar pensando en mí. Quizás se había burlado del viejo para que yo la admirara, y acaso porque no podía llegar a conocerme tuvo los días siguientes aquel aspecto melancólico. Muchas veces desde el hotel la había visto pasearse por la playa. Probablemente lo hacía con la esperanza de encontrarme. Y ahora, molesta por la presencia de Albertina, como si ella sola hubiera sido toda la cuadrilla, no cabía duda que si se pegaba a nosotros sin hacer caso de la actitud cada vez más fría de su amiga, era con la esperanza de quedarse la última, de citarse conmigo por un rato en que pudiera escapar sin que se enteraran su familia y sus amigas, y darme cita en un sitio seguro antes de misa o después del golf. Era muy difícil verla porque Andrea estaba reñida con ella y la detestaba. He estado aguantando mucho tiempo, me dijo esta última, su terrible doblez, su bajeza y las innumerables porquerías que me ha hecho, y todo lo aguanté por las demás, pero su última acción ya ha colmado la medida, y me contó un chisme de esa muchacha que en efecto pudo haberla perjudicado a Andrea. Pero las palabras que me prometía la mirada de Giselia para cuando Albertina nos dejara solos no pudieron decirse, porque Albertina, colocada testarudamente entre los dos, contestó cada vez más brevemente a sus preguntas y por fin acabó por no contestar nada, de modo que la otra tuvo que ceder al campo. Censuré a Albertina su conducta tan poco agradable. Así aprenderá a ser más discreta. No es mala muchacha, pero es muy latosa. No tiene por qué ir a meter la nariz en todas partes. ¿Por qué se pega a nosotros sin que nadie se lo pida? Ha faltado el canto de un duro para que la mande a freír espárragos. Además, no me gusta que lleve el pelo así. Eso da muy mal tono. Miraba yo a las mejillas a Albertina mientras que estaba hablando y me preguntaba qué perfume y qué sabor tendrían. Aquel día no tenía la tez fresca, sino lisa, de un color rosa uniforme y violáceo, espeso, como esas rosas que parecen barnizadas de cera. A mí me entusiasmaban, como le entusiasmaba a uno muchas veces una determinada flor. No me he fijado bien en ella, respondí yo, pues la he mirado a usted bastante. Parecía como si quisiera usted hacerme un retrato, me dijo Albertina sin dejarse ablandar por la circunstancia de que ahora era ella a quien yo miraba fijamente. Y no creo que le gustara a usted. No es nada flirt, ¿sabe? Y a usted se me figura que le gustan las muchachas que flirtean. De todos modos, no tendrá ya muchas ocasiones de ser pegajosa y de recibir sofiones, porque se marcha pronto a París. ¿Y las otras amigas de usted se van también con ella? No, ella sola con la Miss, porque tiene que repetir su examen. La pobre va a necesitar empollar mucho, lo cual no es muy divertido. Puede suceder que le toque a una un buen tema. Hay casualidades tan grandes. A una amiga mía le tocó este. Refiere usted un accidente que haya presenciado. Eso es suerte. Pero conozco una muchacha que tuvo que disertar y en el ejercicio escrito sobre esta cosa. ¿De quién preferiría usted ser amiga? ¿De Alceste o de Filinte? Lo que hubiera yo sudado con eso. En primer lugar, no es una pregunta para muchachas. Las muchachas tienen amistad con amigas, pero no se debe dar por supuesto que se tratan con hombres. Esta frase me hizo temblar porque me indicaban las pocas probabilidades que yo tenía de entrar a formar parte de la cuadrilla Mósil. Pero, en fin, aunque la pregunta se haga a muchachos, ¿qué es lo que se le ocurriría a usted decir de eso?
Ha habido padres que han escrito al Galois quejándose de lo difíciles que son semejantes cuestiones. Y lo más curioso es que una colección de los mejores ejercicios de alumnos premiados, el tema sale desarrollado 2 veces y de 2 maneras opuestas. Todo depende del catedrático. Uno quería que se dijese que Filinte, que era un hombre adulto, adulador y bellaco, y en cambio otro reconocía que había que admirar a Alceste, pero censuraba su aspereza y opinaba que era preferible como amigo Filinte. ¿Cómo quiere usted que las infelices estudiantes sepan a qué atenerse cuando los catedráticos no están de acuerdo? Y eso no es nada, cada año está más difícil. Lo que es Giselia no podrá salir bien como no sea por una buena recomendación. Volví al hotel, mi abuela no estaba, esperé un buen rato y cuando llegó le supliqué que me dejara ir a una excursión en condiciones inesperadas, que acaso durasen 48 horas. Almorcé con ella, pedí un coche y mandé que me llevara a la estación. A Giselia no la extrañaría verme, cuando hubiésemos transbordado en Donciers en el tren de París, había un vagón con pasillo y allí, aprovechándome del sueño de la Miss, podríamos buscar un rincón donde escondernos y me citaría con Giselia para mi vuelta a París, que procuraría yo se realizase lo antes posible. La acompañaría hasta Caen o Évreux, según lo que ella prefiriera, y luego volvería en el primer tren. ¿Qué hubiera dicho Giselia si hubiese sabido que estuve dudando mucho tiempo entre ella y sus amigas y que tan pronto quise enamorarme de ella como de Albertina, de la otra muchacha de los ojos claros o de Rosamunda? Sentía remordimientos ahora que un recíproco amor nos iba a unir a Giselia y a mí. En este momento hubiese yo podido asegurar a Giselia con toda veracidad que Albertina ya no me gustaba. La había visto aquella mañana cuando se volvía casi de espaldas a mí para hablar a Giselia, inclinaba la cabeza con un gesto enfurruñado y el pelo que llevaba echado atrás, más negro que nunca y distinto de otras veces, brillaba cual si Albertina acabase de bañarse. Me recordó un pollo que sale del agua, y aquel pelo me hizo encarnar en Albertina otra alma distinta de la que hasta entonces se ocultaba tras la cara de Violeta y la misteriosa mirada. Por un instante todo lo que pude ver de Albertina fue ese pelo brillante, y eso era lo único que seguía viendo. Nuestra memoria se parece a esas tiendas que exponen en sus escaparates una fotografía de una persona y al día siguiente otra distinta, pero de la misma persona, y por lo general la más reciente es la única que recordamos. Mientras que el cochero arriaba el caballo, yo ya escuchaba las frases de gratitud y cariño que me decía Giselia y que brotaban todas de su sonrisa bondadosa y de su mano tendida de antes. Y es que en los periodos de mi vida en que yo estaba enamorado y quería estarlo, llevaba en mí no solo un ideal físico de belleza entrevista y que reconocía de lejos en toda mujer que pasaba a distancia bastante para que sus facciones confusas no se opusieran a la identificación, sino también al fantasma moral dispuesto siempre en encarnarse, de la mujer que se iba a enamorar de mí y a decirme las réplicas en aquella comedia amorosa que tenía yo escrita en la cabeza desde niño, comedia que a mi parecer estaba deseando representar toda muchacha amable, con tal de que tuviese un mínimo de disposiciones físicas para su papel. En esta obra, y cualquiera que fuese la nueva actriz que yo traía para que estrenara o repitiera ese papel, la escena, las peripecias y el texto conservaban una forma névalitaire. Unos días después, y a pesar de las pocas ganas que Albertina tenía de presentarnos, ya conocía yo a toda la mocil bandada del primer día que continuaba en Balbec completa, menos Giselia, a la que no pude ver en la estación, pues con motivo de una larga parada en el portazo y de un cambio de horas, llegué cuando ya hacía 5 minutos que había salido el tren, y ahora ya no me acordaba de ella. Además, conocí a 2 o 3 amigas suyas que me presentaron porque yo se lo pedí, de suerte que, como la esperanza del placer que había de causarme el trato con una muchacha nueva provenía de otra muchacha que me la había presentado, la más reciente venía a ser como una de esas variedades de rosas que se obtienen gracias a una rosa de otra especie. Y pasando de corola en corola por esta cadena de flores, la alegría de conocer a una más me impulsaba a volverme hacia aquella a quien se la debía, con gratitud tan llena de deseo como mi nueva esperanza. Al poco tiempo pasaba todo el día con estas muchachas. Pero ay, que en la flor más fresca ya se pueden distinguir esos puntos imperceptibles que para un alma despierta dibujan, que para un alma despierta dibujan lo que habrá de ser,
por la desecación o fructificación de las carnes que hoy están en flor, la forma inmutable y ya predestinada de la simiente. Observa uno con deleite una naricilla parecida a una menuda ola, deliciosamente henchida de agua mantinal y que al parecer está inmóvil y se puede dibujar porque el mar se muestra tan tranquilo que no se nota el mover de la marea. Los rostros humanos parece que no cambian cuando se los está mirando, porque la revolución que sufren es harto lenta para que podamos percibirla. Pero bastaba con ver junto a esas muchachas a sus madres o a sus tías para medir las distancias que por atracción interna de un tipo generalmente horrible habrían atravesado esas facciones en menos de 30 años, hasta la hora en que el mirar decae el rostro que traspasó la línea del horizonte ya no recibe luz ninguna. Yo sabía que lo mismo que existe, profundo e ineluctable, el patriotismo judío o el atavismo cristiano, en aquellos que se consideran más libres de espíritu de raza, así, bajo la rosada inflorescencia de Albertina, de Rosamunda, de Andrea, vivían sin que ellas lo supieran y en reserva para las circunstancias una nariz vasta, una boca saliente y una gordura que extrañaría, pero que en realidad se hallaba ya entre bastidores, dispuesta a salir a escena, igual que una vena de dreyfusismo, de clericalismo repentina, imprevista, fatal, igual que un heroísmo nacionalista y feudal surgido de pronto al conjuro de las circunstancias, de una naturaleza anterior al individuo mismo y con la cual piensa, vive, evoluciona, se fortifica o muere el hombre sin poder distinguirla de los móviles particulares con que la confunde. Hasta mentalmente dependemos de leyes naturales, mucho más de lo que nos figuramos, y nuestra alma posee por anticipado, como un criptograma o gramínea determinada, las particularidades que se nos antojan escogidas por nosotros, pero no somos capaces de aprender más que las ideas secundarias, sin llegar a la causa primera, raza judía, familia francesa, etcétera, que las produce necesariamente y que se manifiesta en el momento que se desee, y puede ser que aunque algunos pensamientos no nos parezcan resultado de una deliberación y ciertas dolencias efecto de una falta de higiene, tanto las ideas que vivimos como las enfermedades de que nos morimos nos vengan de familia, como las plantas amariposadas la forma de su simiente. Allí en la playa de Balbec, cual en plantío donde las flores se dan en épocas diferentes, había yo visto esas secas simientes, esos blandos tubérculos que mis amigas serían algún día. Pero, ¿qué importaba eso? Ahora era el momento de las flores, así que cuando la señora de Villeparisis me invitaba a un paseo, buscaba yo una excusa para no ir. No hice a Eltsir más visitas que aquellas en que me acompañaron mis amigas. Ni siquiera pude encontrar una tarde para ir a Donciers a ver a Saint-Loup, como se lo había prometido. El haber querido sustituir mis paseos con aquellas muchachas por una reunión mundana, una conversación seria o un coloquio de amigos me hubiese hecho el mismo efecto que si a la hora del almuerzo le llevaran a uno no a comer, sino a ver un álbum. Los hombres jóvenes o viejos, las mujeres maduras o ancianas que a nosotros se nos figuraban simpáticos, los llevamos en realidad en una superficie plana e inconsistente, porque sólo tenemos conciencia de ellos por medio de la percepción visual, reducida a sí misma, pero en cambio, cuando esta percepción se dirige a una muchacha, va como delegada por los demás sentidos, que de ese modo buscan en una y en otra las cualidades de olor, de tacto y sabor, y las disfrutan sin la ayuda de manos ni labios, y como son capaces, gracias a las artes de transposición y al genio de síntesis en que tanto sobresale el deseo, de reconstituir tras el color de las mejillas o del pecho la sensación de tacto y sabor, los roces vedados, resulta que dan a estas muchachas la misma consistencia melosa que a las rosas o a las uvas cuando andan merodeando por una rosaleda o una viña y se comen las flores o las frutas con los ojos. Cuando llovía, aunque el mal tiempo no asustaba a Albertina y se la veía francamente corriendo en bicicleta con su impermeable aguantando los chaparrones, nos metíamos en el casino que ahora me parecía imprescindible para semejantes días. Despreciaba profundamente a las señoritas de Ambresac porque no habían entrado allí nunca y ayudaba con mucho gusto a mis amigas a hacer malas pasadas al profesor de baile. Por lo general,
Nos ganábamos algunas amonestaciones del arrendatario o de los empleados que usurpaban poderes dictatoriales, porque mis amigas, hasta la misma Andrea, que precisamente por lo del salto se me figuró el primer día una criatura tan dionisíaca, y era, por el contrario, frágil, intelectual y aquel año muy enfermiza, pero que, a pesar de eso, obedecía más que a su estado de salud al genio de la edad, que lo arrastra todo y confunde en la alegría a sanos y enfermos. No podían ir del vestíbulo al salón de fiestas sin tomar carrerilla y saltar por encima de las sillas, y volvían dejándose resbalar como si patinaran y guardando el equilibrio con un gracioso movimiento del brazo, al propio tiempo que cantaban, mezclando así todas las artes en esta su primera juventud, al modo de los poetas de tiempos antiguos para quienes los géneros no están aún separados y unen en un poema épico preceptos agrícolas y enseñanzas teológicas. Esa Andrea, que el primer día me pareció la más fría de todas, era muchísimo más delicada, afectuosa y fina que Albertina, a la que trataba con cariñosa y acariciadora ternura de hermana mayor. En el casino iba a sentarse a mi lado y sabía, a diferencia de Albertina, prescindir de un vals o hasta de ir al casino cuando yo no me encontraba bien, para venir al hotel. Expresaba su amistad a Albertina y a mí con matices que revelaban deliciosísima comprensión de las cosas del afecto, comprensión acaso debida en parte a su estado enfermizo. Siempre sabía poner una sonrisa alegre para disculpar el infantilismo de Albertina, la cual expresaba con ingenua violencia la tentación irresistible que le ofrecían las diversiones sin saber, como Andrea, renunciar a ellas y estarse mejor hablando conmigo. Cuando se acercaba la hora de una merienda en el golf, si estábamos todos juntos, Albertina se preparaba y se acercaba a Andrea. Andrea, ¿qué estás esperando ahí? Ya sabes que hoy vamos a merendar al golf. No, yo me quedo hablando con él, respondía Andrea señalándome a mí. Pero sabes que la señora Delvieux te ha invitado, exclamaba Albertina, como si la intención de Andrea de quedarse conmigo solo se explicara por su ignorancia de que estaba invitada. Bueno, hija, no seas tonta, respondía Andrea. Albertina no insistía más, temerosa de que la propusieran quedarse también, sacudía la cabeza. Pues salte con la tuya, respondía, como se le dice a un enfermo que se mata por placer poco a poco. Yo me largo porque me parece que tu reloj va atrasado. Y salía a escape. Es deliciosa, pero absurda, decía Andrea, envolviendo a su amiga en una sonrisa que era a la par caricia y juicio. Si Albertina se parecía a algo en esta afición a las diversiones, a la Gilberta de la primera época, es porque hay una cierta semejanza, aunque vaya evolucionando, entre las mujeres que nos enamoran sucesivamente, semejanza que proviene de la fijeza de nuestro temperamento, puesto que él es quien las escoge y elimina a todas aquellas que no sean a la vez opuestas y complementarias, es decir, adecuadas para dar satisfacción a nuestros sentidos y dolor a nuestro corazón. Son estas mujeres un producto de nuestro temperamento, una imagen, una proyección invertida, un negativo de nuestra sensibilidad. De modo que un novelista podría muy bien pintar durante el curso de la vida de su héroe casi exactamente iguales sus amores sucesivos, y con eso dar la impresión de no imitarse a sí mismo, sino de crear, puesto que menos fuerza demuestra una innovación artificial que una repetición destinada a sugerir una verdad nueva. Debería notar, además, en el carácter del enamorado un índice de variación que se acusa a medida que va llegando a nuevas regiones y a otras latitudes de la vida. ¿Y acaso lograría expresar una verdad más si pintara los caracteres de todos los personajes, pero guardándose de atribuir carácter alguno a la mujer amada? Porque conocemos nosotros el carácter de las personas que nos son indiferentes, pero ¿cómo nos va a ser posible comprender el carácter de un ser que se confunde con nuestra vida, que ya no llegamos a separar de nosotros y sobre cuyos móviles hacemos constantemente ansiosas hipótesis perpetuamente retocadas? Nuestra curiosidad por la mujer amada se lanza más allá de la inteligencia. En su carrera deja atrás el carácter de esa mujer, y aunque pudiéramos pararnos en ese punto, ya no nos darían ganas de hacerlo. El objeto de nuestra inquietante investigación es más esencial que esas particularidades del carácter, semejantes a esos dibujillos de la epidermis cuyas variadas combinaciones forman la florida originalidad de la carne. Nuestra intuitiva radiación las atraviesa y las imágenes que nos traen no son imágenes de un rostro determinado, sino que representan la triste y dolorosa universalidad de un esqueleto. Como Andrea era muy rica y Albertina una pobre huérfana,
Andrea, con suma generosidad, hacía que su amiga se aprovechara de su lujo. Los sentimientos que le inspiraba a Giselia no eran exactamente los que yo me había figurado. Pronto se tuvieron noticias de la estudiante, y cuando Albertina enseñó la carta en la que Giselia daba noticias de su viaje y llegada a toda la cuadrilla, excusándose por no escribir a las demás, me sorprendió oír decir a Andrea, a la que yo suponía reñida mortalmente con Giselia: yo le voy a escribir mañana, porque si espero carta suya, ya puedo esperar sentada, con lo perezosa que es. Y añadió, volviéndose hacia mí: usted puede que no la haya considerado como una gran cosa, pero es una buena muchacha y yo la tengo en mucha estima. De eso deduje que los enfados de Andrea no solían durar mucho. Como todos los días, excepto los de lluvia, íbamos en bicicleta a los acantilados o al campo. Yo me dedicaba a componerme con una hora de anticipación y me lamentaba cuando Francisca no había preparado bien mis cosas, y Francisca, aún en París, en cuanto la encontraban en falta, y a pesar de que los años ya la iban encorvando, se ponía muy tiesa, toda llena de orgullo y de rabia, ella tan modesta, humilde y simpática cuando se veía halagada su amor propio. Como ese amor propio era el resorte capital de su vida, la satisfacción y el buen humor de Francisca estaban en relación directa a la dificultad de las cosas que le mandaban, y las que tenía que hacer en Balbec eran tan fáciles que Francisca casi siempre daba muestras de descontento, el cual se centuplicaba y crecía con irónica expresión de orgullo cuando yo me quejaba en el momento de ir en busca de mis amigas de que no me había cepillado el sombrero o de que mis corbatas no estaban ordenadas. Ella, tan capaz de darse un gran trabajo y de decir luego que eso no era nada, al oír que un americano no estaba en su sitio, no sólo se jactaba del mucho cuidado con que la guardó para que no cogiera polvo, sino que pronunciaba un elogio en regla de sus trabajos, diciendo que aquel descanso de Balbec no era descanso, y que no había en el mundo dos personas capaces de soportar esa vida. Yo no sé cómo puede uno dejar todo tirado por aquí y por allá y luego a ver quién se las entiende con ese revoltijo. Hasta el diablo perdería el seso. O se contentaba con poner cara de reina, lanzándome miradas incendiarias y manteniendo silencio absoluto, que rompía en cuanto salía del cuarto y empezaba a andar por el pasillo. Entonces se oían por el corredor frases que debían de ser injuriosas, pero indistintas, como la de esos personajes que pronuncian las primeras palabras de su papel detrás de un bastidor, antes de entrar en escena. Y siempre que me preparaba yo a salir con mis amigas, aunque no faltara nada, y Francisca estuviese de buen humor, se mostraba insoportable, porque yo, en mi necesidad de hablar de aquellas muchachas, había dicho a Francisca unas cuantas bromas a ellas referentes, y ahora nuestra criada me las repetía, pero con un tono como de revelarme cosas que no eran ciertas, porque Francisca había entendido mal, pero que, aun en caso de haberlo sido, las hubiese sabido yo antes que ella. Tenía, como todo el mundo, su carácter peculiar. Una persona no se parece nunca a un camino recto, sino que nos asombra con sus imprevistos e inevitables rodeos, que los demás no ven y por los que nos cuesta mucho trabajo pasar. Cada vez que llegaba yo a lo de el sombrero no está en su sitio, o por vida de Andrea o de Albertina, Francisca me obligaba a perderme por caminos extraviados y absurdos que me hacían gastar mucho tiempo. Lo mismo sucedía cuando le mandaba preparar bocadillos de queso o ensalada, o comprar tartas para comerlas con mis amigas a la hora de la merienda. Francisca decía que ellas debían corresponder y convidarme también si no fuesen tan interesadas, porque entonces la asaltaba un atavismo de rapacidad y vulgaridad provincianas, como si el alma de la difunta Eulalia, a quien tanto envidió, se hubiera ido a encarnar más graciosamente que en San Eloy en los deliciosos cuerpos de mis amigas. Oía yo esas acusaciones con la rabia de sentir que había llegado a uno de esos sitios en que el camino rústico y familiar que era el carácter de Francisca se ponía impracticable. Felizmente no por mucho tiempo, y cuando la americana había aparecido y los bocadillos estaban preparados, me iba en busca de Andrea, Albertina y Rosamunda, y a veces de alguna más nos poníamos en marcha a pie o en bicicleta. Otras veces me hubiese gustado que los paseos fuesen en días de mal tiempo. Entonces quería yo descubrir en Balbec, la tierra de los cimerios, y los días buenos eran una cosa que no debía existir allí, una intrusión del vulgar verano de los bañistas en esta vieja región de las brumas.
pero ahora todo aquello que antes desdeñaba, sin hacerle caso, no sólo los efectos del sol, sino las regatas, las carreras de caballos, habríalo buscado con ansia por la misma razón que antes me impulsaba a desear únicamente mares tempestuosos, y es que tanto una cosa como otra se referían a una idéntica estética. Y es porque mis amigas y yo habíamos ido algunas veces a ver a Eltsir, y cuando las muchachas estaban allí, a Eltsir lo que más le gustaba enseñarnos eran apuntes de lindas women o dibujos hechos en un hipódromo de cerca de Balbec. Yo al principio confesé tímidamente a Eltsir que no quise ir a las carreras que allí se habían celebrado. Ha hecho usted mal, me dijo. Es muy curioso y muy bonito. En primer lugar hay que ser raro. El jockey, en el que se posan tantas miradas y que está allí delante del paddock, serio, gris, con su casaca brillante, formando un todo con el caballo que retiene. Ya ve usted si tendría interés sorprender sus movimientos profesionales, la marcha que ponen él y las cubiertas de los caballos en el campo de carreras. Cómo se transforman todas las cosas en un campo de carreras, con tantas sombras y reflejos que sólo allí se ven. Y qué bonitas pueden estar allí las mujeres. Sobre todo el primer día de carreras fue delicioso. Había mujeres elegantísimas en medio de una luz húmeda, holandesa, en la que se sentía subir hasta en los mismos sitios del sol el frío penetrante del agua. Nunca había visto ese tipo de mujer que llega en coche o la que está mirando con los gemelos en una luz tan bonita, sin duda debida a la humedad del mar. Cuánto me hubiera gustado pintarla. Volví de las carreras loco, con un deseo enorme de trabajar. Se extasió aún más hablando de las regatas y comprendí que tanto las carreras como las reuniones de yachting, todos los meetings deportivos donde hay mujeres elegantemente vestidas bañándose en la glauca luz de un hipódromo marino, pueden ser para un artista moderno temas tan interesantes como las fiestas aquellas que tanto gustaban de describirnos un veronés o un Carpaccio. Su comparación de usted es muy exacta, me dijo Eltsir, porque la ciudad en donde ellos pintaban esas fiestas es en parte ciudad náutica. Ahora que la belleza de las embarcaciones de aquella época consistía, por lo general, en su pesadez y en su complicación, había torneos marítimos como aquí, dados por lo general en honor de alguna embajada, como la que Carpaccio representó en la leyenda de Santa Úrsula. Los barcos eran macizos, construidos al modo de edificios y casi parecían anfibios, como Venecias chicas dentro de la Venecia grande, cuando, unidos por puentes volantes y cubiertos de raso carmesí y de tapices persas, llevaban su carga de mujeres con trajes de brocado color cereza o de verde damasco, junto a los grandes balcones incrustados de mármoles multicolores, en donde estaban asomadas, mirando otras damas con sus trajes de negras mangas con vueltas blancas, bordadas de perlas o exornadas con encajes. No se sabía dónde acababa la tierra y dónde empezaba el agua, y ni si se estaba aún en un palacio o se había pasado ya al navío, a la carabela, a la galeaza, al bucentauro. Albertina escuchaba con ardorosa atención todos estos detalles de trajes e imágenes de lujo que nos describía Eltsir. Cuánto me gustaría ver esas blondas que dice usted. Es tan bonito el punto de Venecia, exclamó, que de qué buena gana iría a Venecia. Quizás puede usted ver pronto, le dijo Eltsir, esas tales maravillas que allí se levantan. Hasta ahora sólo se veían en los cuadros de los pintores venecianos o en los tesoros de algunas iglesias, algún día a la venta de tarde en tarde, pero dicen que un artista veneciano, Fortuny, ha dado con el secreto de su fabricación y que dentro de unos años las mujeres podrán lucir en sus paseos y sobre todo en su casa brocados tan espléndidos como aquellos que Venecia adornaba con dibujos de Oriente para dedicárselos a sus damas patricias. Pero yo no sé si eso llegaría a gustarme del todo, si no resultará un poco anacrónico para mujeres de hoy, aún luciéndose en unas regatas, porque, volviendo a nuestros barcos modernos de recreo, son todo lo contrario de los tiempos de Venecia, reina del Adriático, el encanto supremo de un yate, del modo de amueblar un yate, de las toilettes de yachting, es su sencillez de cosa marina, y como a mí me gusta tanto el mar, confieso a ustedes que prefiero las modas de hoy a las modas de la época del Veronés y hasta de Carpaccio, lo que tienen de bonito nuestros yates, sobre todo los medianos. A mí no me gustan los barcos enormes, grandotes. Pasa como con los sombreros, hay que respetar un cierto límite de proporción. Es esa cosa lisa, sencilla, clara, gris,
que cuando el tiempo está velado toma una suavidad de crema. Es menester que la cámara donde esté uno parezca un café menudito, y con los trajes femeninos y en un yate pasa lo mismo. Lo gracioso son esos trajes ligeros, blancos, lisos, de hilo, de linón, de seda de China, de cutí, que con el sol y el azul del mar toman una blancura tan deslumbrante como una vela blanca. Claro que hay pocas mujeres que sepan vestir, pero, sin embargo, se ven algunas maravillosas. En las carreras estaba la señorita Lea, con un sombrerito blanco y una sombrilla blanca también, que iba deliciosa. Daría cualquier cosa por esa sombrillita. A mí me habría gustado saber en qué se distinguía esa sombrilla de las demás, y lo mismo le pasaba a Albertina, aunque por otras razones de coquetería femenina. Pero, lo mismo que decía Francisca refiriéndose a los suflés, que era cosa de coger el punto. Lo distintivo de esa sombrilla era el arte con que estaba cortada. Era redondita, muy chica, como un quitasol chino, dijo Elzir. Cité yo las sombrillas de algunas damas conocidas, pero no se parecían, según el pintor. Elzir consideraba todas esas sombrillas muy feas. Hombre de gusto muy exigente y exquisito, se fijaba en una nadería en la que estribaba toda la diferencia entre una cosa que llevaban las tres cuartas partes de las mujeres y a él le horrorizaba, y una cosa bonita, y al contrario de lo que me pasaba a mí, para quien todo el lujo era cosa esterilizadora, a él el lujo le exaltaba el deseo de pintar, para hacer cosas tan bonitas. Ahí tiene usted, esta pequeña ha comprendido cómo eran el sombrero y la sombrilla que digo, me indicó Elsie señalando a Albertina, en cuyos ojos brillaba la codicia. Lo que me gustaría ser rica y tener un yate, dijo ella al pintor. Usted me daría consejos para amueblar el barco, y qué bonitos viajes haría, qué gusto poder ir a las regatas de Cowes. ¿Y un automóvil? ¿No le gustan a usted las modas de mujer para el automóvil? No, respondió Elsie, pero ya vendrá eso. Lo que pasa es que hay pocos modistos buenos. Calot, aunque abusa un poco del encaje, Doucet, Jerry y a ratos Paquin. Los demás son horribles. De modo que entonces hay una diferencia enorme entre un traje de Calot y el de otro modisto cualquiera, pregunté yo a Albertina. Pues claro, criatura, enorme. Ay, usted dispense. Lo malo es que lo que en otra parte cuesta 300 francos, en su casa vale 2000, pero no se parecen en nada, solo resultan parecidos para la gente que no entiende. Exactamente, dijo Elzir, aunque no hasta el punto de que la diferencia sea tan honda como entre una estatua de la catedral de Reims y una de Saint Agustín. Y a propósito de catedrales, añadió volviéndose hacia mí, porque iba a hacer referencia a una conversación en que no habían intervenido las muchachas y que, además, no les hubiera interesado. El otro día hablábamos de la iglesia de Balbec como de un enorme acantilado, un brote de piedra del país. Ahora es al revés. Mire usted, me dijo, enseñándome una acuarela. Estos acantilados, es un apunte de muy cerca de aquí, de los Creuniers. ¿Cómo recuerdan una catedral estas rocas recortadas con tanta fuerza y tanta delicadeza? En efecto, parecían inmensos arcos de bóveda de color rosa, pero como los había pintado un día de calor tórrido, se ofrecían como reducidos a polvo, volatilizados por el calor que casi se había embebido el mar, el cual figuraba en casi toda la extensión del lienzo en estado gaseoso. Aquel día la luz casi había destruido la realidad, y ésta se había concentrado en criaturas sombrías y transparentes que, por contraste, daban una impresión de vida más penetrante y próxima. Las sombras, sedientas de frescura, la mayor parte de ellas huyeron de la inflamada mar y se refugiaron al pie de las rocas, al abrigo del sol. Otras nadaban lentamente por las aguas como delfines, pegándose a los flancos de las errantes barcas y alargando los cascos de las embarcaciones con su cuerpo brillante y azulado. Quizás esa sed de frescura que comunicaban las sombras era lo que más contribuía a dar la sensación del calor del día, y por eso exclamé que sentía mucho no conocer ese sitio. Albertina y Andrea aseguraron que yo debía de haber ido por allí muchas veces, y en ese caso, sin saberlo ni sospecharlo, quizás algún día esos acantilados podrían darme esa sed de belleza, no natural como la que yo buscara hasta aquí en los de Balbec, sino más bien arquitectónica. Sobre todo yo, que había ido a Balbec a ver el reino de las tempestades, y que en mis paseos con la señora de Villeparisis nunca encontraba el océano, que muchas veces no se veía más que de lejos, pintado entre los árboles. Bastante real, líquido y vivo, dando verdaderamente la impresión de lanzar sus masas de agua.
Yo, que no hubiese querido ver el mar inmóvil sino cuando se cubriera con la invernal mortaja de la bruma, ¿cómo iba a imaginarme que ahora soñaría con un mar que era puro vapor blanquecino, sin consistencia ni color? Y es que Eltsir, al modo de aquellas personas que se abandonaban a sus ensueños en las barcas, adormiladas de calor, saboreó el encanto del mar hasta enorme profundidad y supo traer al lienzo y fijar en él el imperceptible reflujo del agua, la pulsación de un momento de felicidad, y de pronto se sentía uno tan enamorado de ese mar al ver su mágico retrato, que nuestro único pensamiento era correr el mundo para dar con aquel día huido en toda su gracia instantánea y dormida. De suerte que si antes de esas visitas a Eltsir, antes de haber visto una marina suya donde había una muchacha con traje de linón o de barés, en un yate que arbolaba la bandera americana y que puso el duplicado espiritual de un traje de linón blanco y de una bandera en mi imaginación, inmediatamente impulsada por un deseo insaciable hacia el dominio de los trajes de linón blanco y de las banderas marinas, como si nunca hubiera visto eso, antes, digo, de ese encubrimiento, yo, siempre que estaba delante del mar, me forzaba por expulsar de mi campo visual los bañistas del primer término y los yates de velas tan blancas como un traje de playa, es decir, todo lo que me estorbaba para convencerme de que estaba contemplando las ondas inmemoriales que se desplegaban su misteriosa vida aún antes de la aparición de la especie humana, y hasta los días de radiante luz se me antojaba que daban el aspecto frívolo del verano de todas partes a esa costa de tempestades y de nieblas, y no eran sino un simple tiempo de descanso, lo que en música se llama un compás de espera, mientras que ahora lo que se me representaba como funesto accidente era el mal tiempo que no tenía lugar adecuado en el mundo de la belleza, y deseaba yo ardientemente ir a buscar en la realidad lo que tanto me exaltaba en el arte, y hasta la esperanza tenía de que el tiempo fuese lo bastante favorable para poder ver desde lo alto del acantilado las mismas sombras azules que había en el cuadro de Eltsir. Cuando iba por la carretera no hacía con las manos una pantalla protectora, como en esos días en que concebía yo la naturaleza cual si estuviese animada de una vida anterior a la aparición del hombre y opuesta a todos esos fastidiosos perfeccionamientos de la industria que hasta entonces me hacían bostezar en las exposiciones universales o en las tiendas de los modistos. Esos días en que no quería yo ver más que la sección del mar, en que no hubiera vapores, de modo que se me representara el océano como inmemorial, contemporáneo aún de las edades en que estuvo separado de la tierra, por lo menos contemporáneo de los primeros siglos de Grecia, porque así podía decirme con toda verosimilitud los versos del amigo Leconte de Lisle, tan gratos a Bloch. Partieron ya los reyes de tajantes navíos y, ay, que se llevan por el mar tempestuoso a los recios varones de la heroica Hélade. Sólo veía un color delicioso, tras el cual era imposible discernir lo que habría de ser el perfil unos años más adelante. El de hoy no era definitivo y muy bien podía ocurrir que fuese un parecido momentáneo con algún pariente difunto al que quiso la naturaleza dedicar esta cortesía conmemorativa. Ahora ya no podía yo despreciar a las sombrereras, puesto que Eltsir me había dicho que ese delicado ademán con que hacen la última arruga, la suprema caricia a los lazos o a las plumas de un sombrero acabado, le interesaría tanto dibujarlo como las posturas de los jockeys, cosa que encantó a Albertina, pero para las sombrereras había que esperar a mi regreso a París y para las carreras y regatas a mi regreso a Balbec al año siguiente, porque en aquella temporada ya no había más. Ni siquiera podía uno encontrar un yate con damas vestidas de blanco linón. Solíamos cruzarnos con las hermanas de Bloch y yo no tenía más remedio que saludarlas desde que había cenado en casa de su padre. Mis amigas no las trataban. No me dejan jugar con muchachas israelitas, decía Albertina. La manera que tenía de pronunciar la palabra israelita, recalcando la S, ya hubiese bastado, aun sin oír la frase que iba a seguir, para indicar que no eran precisamente de simpatía los sentimientos que con respecto al pueblo elegido animaban estas jóvenes burguesas de familias devotas y que debían de creer sin dificultad que los judíos degollaban a los niños cristianos. Además, tienen un tono repugnante esas amigas de usted, me decía Andrea, con una sonrisa que significaba que ella sabía muy bien que no eran amigas mías.
como todo lo que tenga algo que ver con la tribu, añadía Albertina con la entonación sentenciosa de una persona de experiencia. A decir verdad, las hermanas de Bloch, al par que llevaban demasiados trapos, iban medio desnudas, con su aspecto lánguido, atrevido, fastuoso y sucio, no causaban muy buena impresión, y una prima de ellas, que no tenía más que 15 años, escandalizaba todo el casino por su ostentosa admiración a la señorita Lea, cuyo talento de actriz admiraba mucho Bloch padre, aunque a él no se le podía censurar como a su sobrina, porque nadie decía que se inclinara más hacia los hombres. Algunos días merendábamos en algún ventorrillo de los alrededores de Balbec. Eran establecimientos medio ventas, medio granjas, y se llamaban Granja de los Ecores, de María Teresa, de la Cruz de Eulon, de Bagatelle, de California y de María Antonieta. Esta última fue la que escogió nuestra cuadrilla. Pero otras veces, en vez de ir a una granja, subíamos hasta lo alto de los acantilados y allá arriba, sentados en la hierba, deshacíamos nuestro paquete de sándwich y pasteles. Mis amigas preferían los sándwich y se extrañaban de que yo no comiera más que un pastel de chocolate, muy historiado de azúcar al modo gótico, o una tarta de albaricoque, y es que, con los bocadillos de queso o de ensalada, manjares nuevos e ignorantes, yo no tenía nada que hablar. Pero los pasteles eran muy sabios y muy charlatanas las tartas. Había en los primeros ciertos empalagos de crema y en las segundas unas frescuras frutales que sabían muchas cosas de Combray, de Gilberta, no sólo de la Gilberta de Combray, sino de la de París, en cuyas meriendas los comía yo. Me recordaban esos platitos de postre de las mil y una noches que tanto distraían a mi tía Leoncia con sus argumentos, cuando Francisca le llevaba ora Aladino o la lámpara maravillosa, ora Alí Babá, el durmiente despierto, o Simbad el marino embarcándose en Basora con todos sus tesoros. Mucho me hubiese yo alegrado de volver a ver esos platos, pero mi abuela no sabía dónde habían ido a parar y suponía además que eran ordinarios, comparados comprados en la misma región, pero eso no importaba, porque yo veía incrustarse aquellos platos con sus figuras multicolores en ese combray champañés y grisáceo, del mismo modo que estaban incrustadas en la iglesia las vidrieras de cambiante pedrería, las proyecciones de la linterna mágica en la luz crepuscular de mi cuarto, las orientales flores de botón de oro y las lilas de Persia delante de la estación y el ferrocarril del pueblo y la colección de porcelana antigua de China de mi tía en su sombría casa de señora de provincia. Echado en las rocas, no veía delante de mí más que unos prados, y por encima de ellos no los siete cielos de la física cristiana, sino la superposición de dos únicos, uno más oscuro, el mar, y otro arriba, un poco más pálido. Merendábamos, y si yo había traído algún pequeño recuerdo que fuese del agrado de alguna de las muchachas para regalárselo, la alegría henchía su traslúcido rostro, vuelto rojo de pronto, con tanta violencia que la boca no podía contenerla, y para dejarla salir estallaba de risa. Estaban todas alrededor mío, y entre sus caras, muy poco separadas unas de otras, el aire trazaba veredas azules, como un jardinero que quiere abrir algún espacio para poder andar él en medio de un bosquecillo de rosas.